a insistir en algo que habíamos anotado. No sé si pusimos un punto por acá, otro punto por acá, y entonces planteamos un proceso que podría ser de este tipo, y ustedes me dirán qué tipo de proceso termodinámico es el que estamos representando entre el estado inicial y el estado final F. Alguien que me diga, aunque sea mentira. ¿Un proceso ideal? No. Este proceso termodinámico representado con líneas discontinuas y su flechita es lo que conocemos como proceso termodinámico real. Les recuerdo la característica de este proceso termodinámico real. Solamente se conoce el estado inicial y el estado final. Fíjese que una de las cosas que dijimos es que la línea de trazo usted la puede hacer por donde le dé la gana porque no tiene ninguna representación concreta. Vuelvo a recalcar, usted en este proceso termodinámico conoce este estado I y este estado F y ningún otro estado entre I y F. Asunto que lo traducimos diciendo que la trayectoria del proceso termodinámico es desconocida. Quisiera saber si me están captando lo que estoy diciendo. Creo que estamos repasando un poco lo que dijimos la última vez, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ok, y entonces uno de los planteamientos que hicimos es, bueno, ¿y cuántos estados termodinámicos posibles pueden existir entre I y F? Y la respuesta fue infinitos, ¿no? O sea que de los infinitos apenas conocemos dos. Entonces, conclusión, cuando el proceso termodinámico es real y lo traducimos a través de la variable de estado, apenas estamos conociendo dos estados que de esa cantidad tan grande significan prácticamente no conocer nada. Y entonces el gran problema es que cuando uno no conoce nada de nada, entonces lo más probable es que meta la pata cuando quiera intervenir. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Porque lo que queremos es saber acerca de los procesos termodinámicos a fin de poder intervenir y hacerlos mejores o modificarlos, etcétera. Pero eso solamente lo puede hacer alguien que conozca el cómo ocurren las cosas. Mientras tanto, no se puede. Por eso es que se da lugar a la creación de un proceso termodinámico como este que estoy representando. ¿Lo ven? En donde ahora la trayectoria representada por esa línea continua que parte de I y termina en F queda completamente conocida. ¿Cómo llamamos a este proceso termodinámico? Ideal. Ideal, pero le dimos un nombre o no, o aún no. ¿Cuasi equilibrio? Cuasi equilibrio, exactamente. Pucha, sigue la gente llegando y me tienen medio loco. ¿Por qué o qué significado tiene la línea continua? Entonces, usted me dirá que es una línea en términos de geometría. Geométricamente hablando, ¿qué es una línea? Como esta que acabo de dibujar entre I y F. ¿Recuerdan? Sucesión ¿Ah? infinita de puntos.
una sucesión infinita de puntos. Cuando nosotros decimos sucesión infinita de puntos, podríamos decir que un punto está al lado del otro y así sucesivamente, o sea, a una distancia infinitesimal uno del otro, ¿no? Ahora, para que el sistema termodinámico vaya cambiando, se necesita que durante el proceso se presente la condición de desequilibrio, ya sea este mecánico o térmico. Y entonces, como el proceso avanza con una cantidad infinita de etapas, significa que cada etapa va a ser provocada por un desequilibrio infinitamente pequeño o un desequilibrio infinitesimal. Si quieren lo podemos anotar por acá. Este proceso que lo estamos llamando cuasi equilibrio se caracteriza porque tiene una trayectoria perfectamente conocida y esa sucesión de puntos que se van dando a una distancia infinitamente chica uno del otro, tiene como característica que el desequilibrio entonces que da lugar al proceso en todo momento es infinitesimal, o sea, infinitamente pequeño. No sé si me están comprendiendo lo que digo, o si hace falta que hagamos mayor aclaración. Y si quieren, entonces podríamos describir al proceso cuasi equilibrio así. Es un proceso ideal, por supuesto, en donde se conoce no solamente el estado inicial y el estado final F, sino todos los posibles estados termodinámicos intermedios. Es decir, que usted en cada momento va a conocer cuánto es la presión, cuánto es la temperatura, cuánto el volumen, cosa que no ocurre en un proceso real. Quisiera saber si estamos de acuerdo con lo que estoy comentando o si hay algo que quieran opinar. Es importante que tomemos nota de esto porque creo que ya les dije también la semana pasada que en todos los ejercicios que usted va a resolver, si los problemas de termodinámica, usted va a tener que hacer una representación gráfica de lo que está ocurriendo en el sistema que usted hubiera seleccionado. Y entonces va a tener estas dos posibilidades. O representa con línea de trazo o representa con línea continua dependiendo de lo que usted aprecie. Si el proceso es real o el proceso es cuasi equilibrio. Si quieren podemos poner un ejemplo. No sé si les gustaría que analicemos un ejemplo. Sí, por favor, ingeniero. Ingeniero, por Ingeniero, de favor. acuerdo. Un ejemplo clásico es este. Usted conoce este aparatito, ¿no? Ya hemos charlado sobre él varias veces. ¿De qué se trata? Cilindro pistón. Cilindro pistón. Y le estoy añadiendo un peso P independiente que está colocado sobre el pistón. Supongamos que el sistema termodinámico es el espacio encerrado por el dispositivo. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema cerrado, por añadir información, y que se encuentra en una condición de equilibrio tal que podemos determinar cuáles son sus valores de presión, temperatura, volumen, etc. Supongamos que esos valores están representados por estos valores que estoy anotando. Esta es la condición inicial. Entonces, podemos provocar un proceso termodinámico causando un desequilibrio mecánico
por ejemplo, retirando el peso P. ¿Qué va a ocurrir con el fluido? Supongamos que fuera un gas lo que esté contenido dentro del aparato. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Qué observaría usted? ¿Se puede expandir? No entendí lo que me dijo. Se expande. Se expande y entonces seguramente el pistón se va a mover hacia arriba y en algún momento, por ejemplo, por acá se va a volver a detener porque se ha restablecido el equilibrio en una nueva condición que la vamos a llamar F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó en el sistema? Pues algo como lo que tenemos traducido en la gráfica, ¿no? ¿Qué ocurre con la presión? ¿Lo ve? ¿Qué ocurre con el volumen? ¿Lo ve? Aumenta el volumen, disminuye la presión. El sistema pasa de un estado inicial a un estado final. Entre este estado I y este estado F, cuando usted retiró todo el peso P, ocurrió la cosa tan rápidamente que de repente apenas se da cuenta usted que ya está esto en la condición final. Entonces, pregunto, ¿a qué se debe que el sistema se expanda? Tiene que presentarse una condición de desequilibrio. ¿Cuándo se presentó la condición de desequilibrio en el sistema? Cuando se retiró el peso P. Y entonces la fuerza que estaba ejerciendo todo lo que está afuera contra el sistema, ahora se volvió más chica y entonces hay un desequilibrio que hace que el sistema se expanda y como a medida que la presión va disminuyendo adentro del sistema, esta fuerza hacia arriba también se achica y llega un momento en que se iguala con esta consecuencia del desequilibrio. Quisiera saber si me están entendiendo lo que digo. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, en esta nueva condición de equilibrio con estas dos fuerzas más chiquititas, ¿lo ves? Tenemos esta presión disminuida, este volumen específico aumentado, porque la masa es constante, ¿no? El sistema es cerrado. Pero vuelvo a repetir, ¿conocemos algo más durante el proceso que no sea la presión inicial y la presión final? Imposible porque el sistema está en condición de desequilibrio, ¿cierto? Entonces lo que estamos planteando de I a F en este caso particular, así como lo estamos mostrando, es un proceso termodinámico real. O si quiere lo planteo de otra manera. El desequilibrio en realidad es el peso P, en términos de fuerza, ¿no? Entonces, a este peso P yo lo puedo medir. Entonces voy a decir que es finito. Cuando el desequilibrio es finito, si se puede medir, el proceso termodinámico será proceso real. Y si quiere doy otra característica. Mientras más grande sea el desequilibrio, mientras más grande sea el peso P, más rápidamente va a pasar el sistema del estado I al estado F y menos tiempo va a tener usted de darse cuenta de cómo más o menos ocurren las cosas. Diferente es la situación en la que este peso P ahora lo dividimos en tantas fracciones como le dé su imaginación. Digamos, idealmente, ¿en cuántas partes lo podemos dividir el peso P? Infinitas veces. Infinitas partes, infinitos pedazos o elementos de peso. Entonces, yo procedo ahora de la siguiente manera.
supongamos que este sea un infinitésimo, entonces lo retiro. ¿Qué ocurre con el sistema? ¿Hay desequilibrio? Sí. Sí. ¿Hay desequilibrio? ¿De qué tamaño? Muy chico, ¿no? Infinitesimal. Infinitesimal, ¿cierto? ¿Se mueve el pistón? Se mueve. ¿Se expande el sistema? Se expande. ¿Cuánto? Un infinitésimo. Y entonces luego procedo con este otro infinitésimo y así sucesivamente. Y entonces va progresando la expansión desde el estado I hasta que se alcanza el estado F. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? Que en este caso de haber ido retirando infinitesimos de peso, yo voy generando condiciones de equilibrio entre el estado I y el estado F, tantas que me permiten provocar en el diagrama PV o conseguir en el diagrama PV una sucesión infinita de puntos, es decir, una línea, que es lo que estamos llamando trayectoria. Quisiera saber si está entendida, está entendido el planteamiento que estamos haciendo. Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya sabemos que el proceso cuasi equilibrio tiene la gran ventaja frente a la gran desventaja que tiene el proceso real de que la trayectoria es conocida. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en el estudio termodinámica? Pues se plantea, por ejemplo, para ir llevar el sistema del estado I al estado F, se plantea el proceso A, por ejemplo. Pero yo puedo plantear otro proceso conocido como, por ejemplo, el B, o puedo plantear otro conocido como, por ejemplo, el C. ¿Qué me permiten todas estas alternativas? Que yo haga una selección después de las evaluaciones correspondientes de cuál es el proceso termodinámico que más me conviene. ¿Y por qué puedo evaluar esto? Porque conozco la trayectoria que en un proceso real no se conoce. De esta manera yo voy a seleccionar para muchas situaciones, y ustedes lo van a poder comprobar cuando estén resolviendo los problemas, una trayectoria particular, es decir, un proceso cuasi equilibrio particular como patrón, que me va a servir como patrón para resolver mis asuntos. Dado la teoría, así va a poder resolver los problemas. Muchas veces la gente actúa queriendo resolver los problemas porque ha visto algo parecido y entonces cree que la cosa tiene que ir por ese camino, en lugar de, digamos, plantear el razonamiento termodinámico correspondiente, y para eso hace falta tener conocimiento de los fundamentos teóricos. Por eso que estamos aplicando estas cosas. Si no, estaríamos perdiendo tiempo. ¿Comentarios? Claro. La verdad que está claro, ingeniero. Bueno, entonces sigo añadiendo cosas. Fíjese que acá en el gráfico que estamos mostrando, en el diagrama PV, podemos plantearnos el siguiente asunto. Y voy a apelar a algo que usted seguramente lo utiliza, no solamente en esta materia, sino en otras muy frecuentemente, el uso del término diferencial. Y entonces yo necesito que usted me recuerde qué es un diferencial.
A ver, alguien que diga, esta boca es mía. ¿Qué es un diferencial? Un incremento o una disminución. Sí, más que eso, es esto. ¿Lo ve? ¿Qué estoy mostrando en la palabra que he escrito? Diferencias. ¿Una diferencia? Una diferencia. Es una diferencia. Entonces, a ver, hagámoslo por instinto. Si yo le pregunto a usted en el proceso termodinámico que lleva al sistema desde el estado I al estado F, ¿cuánto vale el diferencial de presión? Usted ahora respóndame. P final menos P inicial. P final menos P inicial. Y entonces, efectivamente, es una diferencia, ¿no? Y siempre la vamos a utilizar así, el valor final menos el valor inicial. Siguiente pregunta. ¿Esta diferencia es afectada porque el proceso sea real o sea cuasi equilibrio? No. No, efectivamente. Y esta es una característica de las variables de estado. El hecho de que el diferencial de presión, de volumen, de temperatura no sea afectado por la trayectoria conocida o desconocida, significa que el diferencial es entonces calificado como diferencial exacto. ¿Por qué? Porque siempre va a tener este único valor, independientemente de que el proceso sea real, sea A, sea B, sea C. ¿De acuerdo? Entonces, todo diferencial de una variable de estado es conocido como diferencial exacto. Y en la notación matemática que se utiliza para denotar esta cualidad que tienen las variables de estado, se utiliza la letra D. Por lo tanto, a partir de este momento, y por eso usted lo va a encontrar en todas las ecuaciones o formulaciones, así, el diferencial de presión se va a escribir con la letra D, el diferencial de volumen con la letra D, el diferencial de temperatura con la letra D. ¿Estamos claros en eso? Es importante que usted asimile todos estos detalles porque después usted tiene que escribir o leer las ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con el tratamiento matemático del valor de un diferencial exacto en un cierto proceso termodinámico. Por ejemplo, entre el estado inicial y el estado final, si el proceso fuera real, es decir, correspondiente a lo que estamos representando con línea discontinua, ¿cuántos diferenciales de presión yo puedo determinar? Es decir, ¿cuántas Infinito. diferencias? Diga. ¿Cuántas diferencias de presión yo puedo determinar? Si es desconocida la trayectoria infinita. No. Te estoy hablando del proceso, estoy hablando del proceso real. ¿Qué conozco del proceso real? Conozco el estado I y el estado F. Entonces, la única diferencia que yo puedo hacer es la presión P sub F menos la presión P sub I, ¿no es verdad? Para el diferencial de presión, ¿cierto? Entonces,
¿Cuántos valores de diferencial? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Ahora, si el proceso fuera cuasi equilibrio, y teniendo en cuenta que eso significa que entre el punto I y el punto F yo tengo infinitos puntos distanciados a un infinitésimo, ¿cuántos diferenciales de presión podría determinar? ¿Cuántas diferencias de presión podría establecer? Infinito. Infinitas diferencias de presión. Y entonces, si yo quiero saber cuál es el resultado de esas infinitas diferencias de presión entre el estado I y el estado F, yo lo que hago es utilizar esta herramienta matemática que me dice esto. Lea, ¿qué es lo que he escrito? ¿Qué he escrito? Una La integral. diferencial de la presión evaluada en la presión inicial y final. No, fíjese que es este símbolo, ¿qué significa? Integral o Usted lo suma. conoce. Integral definida. Integral definida entre la presión P sub I y la presión P sub F. Entonces, resulta que si yo sumo todos los diferenciales de presión entre el estado I y el estado F, hablando de un proceso cuasi equilibrio donde pueden haber infinitas diferencias de presión, el resultado también es P sub F menos P sub I, lo que viene a corroborar más aún el hecho de que yo llame a este tipo de diferenciales con el calificativo de exactos. Si quieren, pongo un ejemplo. Supongamos que usted tuviera conocido acá, voy a usar el proceso real. Supongamos que usted conociera, además del punto I y del punto F, este punto que lo voy a llamar I, intermedio. ¿Ok? Pero sigue siendo el proceso real, apenas estoy conociendo 3 puntos. ¿Cuántas diferencias de presión puedo establecer y cuánto valen? Dígame. Entre el punto I y el punto intermedio, puedo hacer una diferencia de presión que vale esto, ¿cierto? Y entre el punto intermedio y el punto final, yo puedo establecer otra diferencia de presión que vale esto. Si yo sumo, ¿cuál es el resultado? Final menos inicial. ¿Lo ve? Este ejercicio que estamos haciendo lo puedo hacer para los infinitos valores de diferencia de presión que pudiera tener en un proceso cuasi equilibrio, y el resultado es esto que tenemos acá, tan igual como en el caso de que apenas yo conociera el estado inicial y el estado final. Entonces, usted tiene que respetar a partir de este momento, ya que está conociendo este asunto, la regla que establece de que los diferenciales exactos los tiene que anotar con la letra D. Y eso se va a reflejar en todas las ecuaciones que vamos a ir conociendo. ¿Preguntas? Claro, les quiero decir de que por qué insistimos tanto en que se anote con la letra D, porque nos vamos a encontrar en esta materia con otro tipo de variables que no son las variables de estado y cuyos diferenciales no son de esta calidad. En su momento ya lo vamos a plantear. Mientras tanto, quisiera saber si todo lo que hemos expuesto se entiende.
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces voy a borrar porque voy a presentar otro asunto que tiene que ver con las variables de estado, por supuesto. Y entonces voy a borrar el pizarrón y por lo menos lo voy a plantear para que el próximo día lo pongamos en desarrollo. Todo el tratamiento que vamos a hacer en esta materia va a estar restringido a que en los sistemas termodinámicos solamente van a existir sustancias puras. Yo no sé si usted sabe qué significa que una sustancia es pura. Que solo se utiliza un solo tipo de sustancia. Ya, un solo tipo de sustancia. Composición Correcto. química, ¿eh? Sí, es decir, en cualquier estado termodinámico, atento, en cualquier estado termodinámico en el que se encuentre la sustancia, es decir, en cualquier combinación de valores de presión, volumen, temperatura, etcétera, la sustancia mantiene, lo voy a anotar acá, mantiene su composición. Ustedes tienen en el estudio que hacen en físico-química tratamiento de sustancias que no son sustancias puras. Por favor, díganle a sus compañeros que están queriendo entrar a la clase que si quieren saludarme lo hagan por WhatsApp nomás, porque ya va a terminar la clase, no sé a qué quieren entrar. Entonces, el caso más emblemático de sustancia pura y que lo vamos a utilizar muchísimo en el desarrollo de la materia es el de la sustancia que usted sabe muy bien qué es, ¿no? H2O, agua. Entonces, lo que estamos diciendo es que independientemente de la presión, temperatura o volumen específico que tenga el agua, esta mantiene su composición. H2O. Porque justamente lo que vamos a hacer luego de esto es estudiar el comportamiento termodinámico de sustancias puras. Pero además de saber qué se entiende por sustancia pura, es necesario que tomemos en cuenta este término que va a ser de uso frecuente en las exposiciones que hagamos en el desarrollo de la materia. Entonces, voy a poner ejemplos en relación con este término fase. Supongamos que usted tiene en este recipiente, que lo estoy simbolizando así como este cuadradito, agua ahí adentro del recipiente. Este es un recipiente hermético rígido. Por lo tanto, si quieren un sistema cerrado, isocórico. Bien, y supongamos que dentro de este recipiente usted tiene al agua toda en estado líquido. Y si usted mide la presión por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, mide la temperatura también, si quiere por aquí, por acá, usted encuentra que esos valores son uniformes u homogéneos en toda la extensión de ese espacio. Entonces, esta característica nos permite decir de que acá en este sistema existe una sola fase, que si quieren le añadimos el calificativo de fase líquida o líquido.
¿De acuerdo? Ahora paso a presentar otro caso. Supongamos que es el mismo recipiente que contiene agua, pero una parte del agua se encuentra en estado líquido y la otra parte se encuentra en estado de vapor. Entonces, yo podría decir, bueno, por aquí, por acá, por acá, por acá, independientemente que sea líquido o vapor, la presión es la misma, la temperatura es la misma. Pero ahora le pregunto, ¿y qué pasa con el volumen específico? ¿Igual? ¿Se fueron o están todavía en la clase? No, no es igual. No es igual. Los volúmenes específicos del líquido y del vapor son completamente diferentes, ¿no? Diferente. Yo puedo establecer de que hay una zona que es esta en donde se tiene este valor de presión, este valor de temperatura, pero un cierto volumen específico del líquido. Y esta otra zona superior en donde se tiene, si bien la misma presión que en el líquido, la misma temperatura que en el líquido, pero otro valor de volumen específico, llamémoslo volumen específico del vapor. Entonces estoy distinguiendo dos zonas homogéneas en cuanto a las variables de estado. Y entonces, ¿cuál va a ser la conclusión que voy a establecer? De que acá en este sistema yo puedo distinguir dos fases. Y esto va a ser algo común en el desarrollo de la materia. Bueno, lo vamos a parar acá y si tienen alguna duda sobre todo lo que hemos dicho, el próximo día la tratamos de absolver. ¿De acuerdo? Enseguida se va a cortar la comunicación, así que me despido de ustedes hasta el día jueves. ¿De acuerdo?